Bueno, entonces vamos a comenzar con este estudio y vamos a tratar de tomar nota. Voy a tratar de ser lo más pausado posible. Aquí digamos así, las diapositivas se las voy a estar poniendo desde acá en este lado. Entonces, para que sean de ayuda, vamos a tratar de leer. Yo hice una tesis para poder que vayamos lo más organizado posible, ¿ok? Entonces primero vamos a hacer una explicación, vamos a recitar cada versículo, vamos a tratar de hacerlo en el hebreo de una manera lenta y en el español, ¿ok? Entonces dice lo siguiente: Bereshit bara Elohim et Hashemain be'et haaretz. Dice: con el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces aquí tenemos en el principio. ¿Qué significa el principio? El comienzo, el inicio. Sabemos que el eterno Adonai no tiene comienzo. Él siempre ha existido, él siempre es el que es. Pero él acá empieza a detallar un comienzo de su plan, de lo que él quiere hacer, de lo que él quiere ejecutar. Entonces todo en la vida tiene que tener un inicio, un comienzo. ¿Ok? ¿Qué creó Elohim? Los cielos y la tierra. Esta palabra cielos y tierra es de mucho análisis, es de mucho pensar, no decir simplemente creó los cielos, primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. No sabemos cuántos cielos hay. A mi modo de entender, bueno, me disculpan para los que no crean la teoría terraplanista. Yo soy terraplanista, respeto mucho a los que no crean, y también, bueno, espero que me respeten también mi creencia. Pero es respetable la que ustedes tengan, acá no vamos a discutir nada de eso. Yo soy terraplanista y para mí los cielos son sitios o lugares, digámoslo así, sucas. Más adelante lo vamos a entender por qué. Este cielo en el cual vivimos, este lugar, esta expansión, es una suca o una casa, por decirlo así. Entonces el Eterno no creó un solo cielo, creó los cielos, y la tierra, pues lógicamente es a lo que el nombre que se le dio, o este suelo que pisamos, y ese elemento por el cual las cosas o el hombre iba a ser creado, la Adama. Dice el versículo 2: Behaaretz hayetach tohu babohu. ¿Ok? Behoshech al penech teom beruja. Elohim merajefet al penei amaim. ¿Ok? Entonces dice lo siguiente: y la tierra estaba sin forma y vacía, y oscuridad cubría el abismo, y aliento de Elohim giraba en torbellino sobre la superficie de las aguas. Ok, entonces vamos a ir detalladamente. Y dice: y la tierra estaba sin forma y vacía, y oscuridad cubría el abismo, y aliento de Elohim giraba en torbellino sobre la superficie de las aguas. Vámonos a ir a la Reina Valera y vamos a ver cómo podemos expandir de pronto, o qué podemos tomar para más entendimiento, porque en la Biblia hebrea son muy cerrados los conceptos. Dice lo que dice y listo. Entonces dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Adonai se movía sobre la faz de las aguas. Entonces podemos ver que la tierra estaba sin forma y vacía. Si dice que estaba vacía, es porque no había nada, estaba en la nada, sin forma. Dice: y oscuridad cubría el abismo. Aquí hace referencia con oscuridad, cubría el abismo. Oscuridad hace referencia a que ni usted ni yo podíamos ver. El no poder ver, como dice aquí el texto invisible, al no poder ver, podemos decir que es oscuridad. Oscuridad no solamente, o tinieblas, no solamente lo podemos
tener en cuenta como algo malo. Simplemente oscuridad y tinieblas no se ve, no se puede ver. Y aliento de Elohim, giraban torbellinos sobre la superficie de las aguas. Dice aliento de Elohim, en la Reina Valera dice el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces aquí primero tenemos una referencia de oscuridad. Ok, oscuridad, pero el aliento de Elohim giraba en torbellino sobre la superficie de las aguas. Ok, esta palabra estaba sin forma y vacía, es la que se conoce como Tohu Babohu, que bueno, en sí no tiene una traducción, pero se le ha dado la traducción de caos, como por decir caos, desorden, pero hasta este punto no podríamos decir quién ocasionó ese desorden. Yo tengo dos posturas: o la rebelión angelical, en la cual Hasatán se revela, ocurrió ahí. Podría ser una hipótesis, pero no confío mucho en esa hipótesis. Creo más bien que el término desordenada, como dice el texto de arriba, hace referencia más bien a que no precisamente es que hubiera habido un desorden, simplemente el Eterno no había puesto el orden que él quería. Ahora vamos al siguiente versículo. Dice así: Vayomer Elohim Yehi Or Bai Or, o Baihi Or. Ok, Or es luz. Entonces dice, y dijo Elohim. Recordemos que era su aliento el que se movía en torbellino sobre la faz de las aguas. Entonces dice, y dijo Elohim, haya luz, y existió luz. ¿A qué tipo de luz se refería Elohim aquí? Entonces podemos empezar a analizar de que ya Elohim había dicho que en un lugar donde había oscuridad y tinieblas, Elohim había dicho hágase la luz. Entonces el término luz aquí lo podemos ver desde muchos puntos de vista, debido a que la luz no solamente es prender una lámpara, no solamente es decir está de día, porque aquí en este punto el Eterno todavía no había creado ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, las lumbreras. Entonces, ¿a qué tipo de luz se refería el Eterno? La Or, dice Vayomer Elohim Yehi Or Baihi Or. Ok, dijo haya luz y existió la luz. Entonces, ¿a qué luz se refería? Recordemos que el Eterno ya tenía un plan desde el comienzo. Siempre el Eterno ha tenido un plan, y es traer la luz al mundo. ¿Esa luz quién es? Nada más y nada menos que Yeshua HaMashiach. Y también recordemos que al ser humano también se le da ese título de somos la luz del mundo. Bueno, el pueblo de Israel, somos la luz del mundo. ¿Ok? Entonces, el Eterno, ¿a qué tipo de luz se refería? A esa esperanza, a que iba a ser una humanidad. Él quería crear una humanidad, algo que tuviera continuidad siempre, una chispa de luz. Entonces vamos al siguiente versículo. Dice así: Vayar Elohim et Haor Kitob Vayabdel Elohim Bein Aor Ubein Ahoshech. Dice lo siguiente, oscuridad. Dice, y vio Elohim a la luz buena, y estableció Elohim una separación entre la luz y la oscuridad. Entonces debemos recordar que el Eterno hasta aquí, hasta este punto, todavía no había creado el sol y la luna. Entonces, ¿a qué tipo de luz se refería arriba? ¿Y a qué tipo de luz se está refiriendo en este momento? Dice, y vio Elohim a la luz buena, y estableció Elohim una separación entre la luz y la oscuridad. El Eterno desde aquí, aunque no existía el mal, pero el Eterno siempre tenemos que entender que el Eterno conoce el futuro. Para el Eterno el futuro ya es historia.
Entonces, el Eterno aquí ya estaba haciendo una separación entre el bien y el mal. ¿Ok? Él ya sabía lo que iba a acontecer con el tiempo, pero él siempre tiene un plan antes de que sucedan las cosas. Recordemos que en Isaías dice que el Eterno desde el principio dice lo que va a acontecer o lo que va a pasar en el futuro. Pero aquí el Eterno ya está haciendo una separación entre luz y tinieblas. Aunque no existe aún la maldad, el Eterno ya le iba a dar, digámoslo así, un color a una cosa y el otro color a la otra, una distinción. Y al bien lo iba a llamar luz y a la oscuridad tinieblas. La luz, digamos que la luz es, la oscuridad es estática, donde la oscuridad es un lugar donde la luz aún no existe. Y cuando la luz está, la oscuridad se disuelve, se esfuma. Entonces, podemos empezar a comprender cómo aquí el Eterno ya hace una distinción. Voy a hacer una distinción entre la luz y las tinieblas. Y así va a ser. Lo bueno será luz, lo malo van a ser tinieblas. Ausencia de mí. La ausencia del Eterno es tinieblas. Y el Eterno habitando es luz. Y dice, y vio Elohim a la luz buena. ¿A qué se refiere con buena? Que la luz, digámoslo así, era lo correcto. Podemos decir que la luz a sus ojos era de agrado. Dice, y la luz buena. A la oscuridad no le llaman en ningún lugar, en ningún momento buena. Entonces dice, y estableció Elohim una separación entre la luz y la oscuridad. Entonces vamos al siguiente versículo. Dice así: Vayikra Elohim laor yom, día, yom belahoshech kara laila vayhi ereb vayhi boker yom echad. ¿Ok? Dice lo siguiente: y llamando Elohim a la luz día, llamó a la oscuridad noche. Punto. Vamos hasta este punto. Entonces, aquí el Eterno también hace otro tipo de distinción. No solo oscuridad es el mal. Aquí todavía no ha llegado el mal. Aquí ya el Eterno le está dando otra distinción a lo que es luz y lo que es tinieblas. Entonces dice, y llamando Elohim a la luz día. Llamándola día. Llamó a la oscuridad noche. Entonces cuando está de día, aunque un día abarca lo mismo, un poco mitad de oscuridad y mitad de luz, al mismo tiempo, cuando está de día, simple y sencillamente hay luz, y cuando está de noche es oscuridad. Entonces aquí el Eterno ya le está dando otro término más a la luz y a la oscuridad, a la cual a la luz llama día y a la oscuridad llama noche. ¿Ok? Sigamos. Entonces dice el siguiente versículo: Bayomer Elohim Yair Rakia Betoch Hamayin Bihi Mabdil Bein Main la Main. Main la Main, aguas. Aguas y las aguas. ¿Ok? Dice, y dijo Elohim, haya una expansión en medio de las aguas y una separación entre las aguas y las aguas. Dice, y dijo Elohim, haya una expansión en medio de las aguas. Entonces ya tenemos claro que habían unas aguas. Y entre esas aguas Elohim dice, haya una expansión. Expansión. De la palabra expandir. Hay una expansión. ¿Ok? Y en medio de las aguas. Entonces dice, y dijo Elohim, haya una expansión en medio de las aguas. Y dice, y una separación entre aguas y las aguas. Aguas y las aguas. En ese lugar donde hay esa expansión, vemos como hay unas aguas que están fuera de la expansión. Por eso la teoría de la tierra bola, yo respeto a los que creen en ella, a los que se inventaron esta teoría, perdónenme, pero yo no lo respeto, y de hecho ellos saben que no es así. Pero al ser humano es más fácil mentirle que hacerle entrar en razón. Y sabemos de que la gente ama la mentira. La mayoría de personas aman y desean mejor que les mientan a tener
la realidad de las cosas. Pero entonces en esta expansión lo que vemos es como el Eterno hace digamos, las aguas de arriba, las aguas de abajo se separan en medio de la expansión, y la expansión está en medio. Pero aún dentro de la expansión, el Eterno dice lo siguiente, y Elohim dijo: haya una expansión en medio de las aguas, ok, la expansión, y una separación entre las aguas y las aguas. Vamos a meterle un poquito más de sentido común. Hay 3 compuestos químicos que tiene el agua. El primero, o digámoslos en desorden, está el estado líquido, está el estado sólido y está el estado gaseoso. Entonces aquí podemos ver cómo hay una separación de las aguas, H2O, y vemos cómo el Eterno la separa, porque al crear la expansión se necesita esta separación para poder que el Eterno haga un equilibrio. El hielo lo pone en los lugares más cercanos a este mar de cristal, como dice en Apocalipsis, que es esta pared, esa azúcar, el techo, digamos así, donde se creó la expansión. Estos lugares que están más cercanos a ese techo son los lugares más fríos que hay. Y ahí es donde el Eterno colocó el agua sólida, el hielo, lo que conocemos como hielo. Por eso es que los terraplanistas creemos que alrededor de la Antártida el hielo está. ¿Por qué? Porque si hacemos una circunferencia, vemos que eso es puro hielo, es mucho hielo, aunque se conoce que esos muros son muy altos. Pero en los lugares donde baja, como una tienda de campaña, eso lo veremos en otros versículos más adelante, así como una tienda de campaña, son lugares que están muy pegados en ese sitio a ese mar de cristal, por decirlo así. Entonces ahí el Eterno separó el hielo. Bueno, el hielo también lo podemos tener en nuestros freezer, en nuestros, digámoslo así, congeladores, refrigeradores. ¿Por qué? Porque es algo artificial, pero es un estado del agua sólida, ¿okay? Ese es un estado, y el Eterno la separa. Aunque están ahí juntas, no se mezclan, pero están ahí juntas el líquido, el agua líquida, lo cual es el mar y los ríos, agua líquida. Eso es otro estado del agua, del líquido. Y el otro estado del agua es el aire. Lo que respiramos también es H2O, solo que es en estado gaseoso. El ser humano y casi toda la tierra, su fundamento o su elemento principal es el agua. Por eso el Eterno usa tanto el agua. Durante toda la Biblia se habla de las aguas, y las aguas representan muchas cosas. Entonces aquí podemos ver que hay una separación entre las aguas y las aguas. Entonces tiene sentido: agua sólida, agua líquida y agua gaseosa. Ya hizo la separación. Ya tenemos aquí como hay mares, mar, completamente un plano en mar, tenemos hielo, y tenemos ya el Eterno crea el aire para que sus seres pudieran respirar cuando Él los hiciera primero. Primero crea el panorama donde ellos van a estar habitando. Dice el siguiente versículo: Vayas Elohim et harakia vayabdel bein hamain asher mitachat la rakia uben hamain asher meal la rakia baihi gen. Disculparán porque lo leo así, porque bueno, en el hebreo no hay como puntos y comas que separen una palabra, pero bueno, eso ya es para otro tema. Dice: e hizo Elohim la expansión, separando las aguas bajo la expansión de las aguas sobre la expansión, y así fue. Entonces aquí podemos ver cómo Adonai hace una separación entre estos fluidos, entre estos líquidos, y no solamente el agua. Habían otro tipo de líquidos que los podemos ver, pues, que se extraen de la tierra, los cuales también son aguas. La sangre es un líquido, el aceite es un líquido, el agua es un líquido. Bueno, hay muchos tipos de líquidos, ¿ok? Ahora dice el siguiente versículo: Vayikra Elohim la rakia shamain Vaihi ereb Vaihi boker yom sheni
¿Ok? Dice así. Y llamó Elohim a la expansión cielo. Y llegó a ver tarde. Y llegó a ver mañana otro día. Estamos hablando aquí de un cambio de día. A la expansión la llamo como cielo. En este lugar donde habitamos es un cielo. Pero recordemos que el Eterno hizo los cielos y la tierra. Hay más cielos. La ciencia actual, pseudociencia actual, dice que bueno, hay muchos planetas fuera de la Tierra. No existen planetas, existen otros cielos, pero todo es en un plano, digamos, a lo ancho. El Eterno aún no nos ha permitido ir allá, pero estamos en este cielo. ¿Ok? Dice el siguiente versículo, dice: Bayomer Elohim Yikabu Hamain Mitahat Hashamain El Makom Ejad, uno, unidad. Beterae Aibashah Be Ahi Gen. ¿Ok? Entonces dice: y dijo Elohim que se concentren las aguas de abajo, los cielos, en un conjunto, y emerja lo seco. Y así fue. Entonces aquí podemos ver cómo emerge lo seco. ¿Qué es lo seco? Perdón. Lo seco es la tierra, esta tierra que podemos pisar. Comienza a emerger. Entonces dice: emerja lo seco. Empieza a salir, pero era un solo plano. Creo que para nadie es un secreto que los mismos mapas nos muestran que todo encaja. La tierra antes era un solo continente, ¿cierto? O este lugar en el cual nosotros vivimos era un solo continente. Y dice que se concentren las aguas abajo los cielos en un conjunto, y emerja lo seco. Ok, vamos al siguiente versículo, porque ya hasta este punto ya es muy sencillo entender de que empezó a crecer la tierra. Recordemos que estamos empezando desde cero. Estamos haciendo de cuenta que no existe ningún ser humano. Estamos presenciando una creación. Supongamos que el Eterno nos está mostrando cómo empezó todo, simple y sencillamente. Ahora, ¿será que los ángeles ya estaban creados antes y les tocó hacer esto sentados como en un cine viendo cómo el Eterno creaba? Puede ser, no lo descarto, puede que no, pero bueno, sigamos. Siguiente versículo, dice: Vayikra Elohim la Yavashah Eret Ulemikeb Amaim Kara Yamin Vayar Elohim Kitob. Dice: y llamó Elohim a la sequedad tierra, ven, y al conjunto de aguas llamó mares, y vio Elohim que era bueno. ¿Ok? Entonces, mares, que eran los 4 puntos cardinales que rodeaban la tierra, esos eran los mares. Eran 4 mares, ahora ya tenemos más mares, pero es por tanta separación de los continentes. Bueno, hasta aquí ya tenemos lo que son el principal continente donde iba a habitar el hombre. Y dijo Elohim, entonces dice: Bayomer Elohim Tache Haaretz Deshe Eseb Maseria Será Et Periose Peri Lemino Asher Sareo Bo Al Haaretz Baihi Gen. Dice: y dijo Elohim: germine la tierra hierba. Comienza a salir hierba, plantas. Dice: vegetales que den semilla para que se sigan. Cae la semillita al salir, cae la semillita y vuelven a nacer. Árboles frutales que den fruto según su especie, con su semilla dentro de la fruta, en la tierra. Y así fue. O sea que aquí vemos cómo de la tierra salen las plantas. ¿Ok? Crea el Eterno las plantas, crea el Eterno los vegetales, los árboles, todo según su especie. Ahora, seguimos con el siguiente versículo. Dice, dice así. Dice: Batotse Haaretz Deshe Eseb Maseria será limi eu bet oshe peri asher sareo bo lemineu bayar Elohim kitob. Entonces dice: y la tierra empezó a producir hierba,
El Eterno habló y la tierra empieza a producir hierba. Vegetales que dan semilla según su especie y árboles que llevan fruto con su semilla dentro según su especie, y vio Elohim que era bueno. Ok, sigamos. Entonces aquí dice Vaihi Ereb, Vaihi Boker Yom Shelishi. Ok, entonces la palabra Shelishi es que estamos hablando del día 3. Acá es el día 3. Yom Shelishi es el día 3. Ok, dice el siguiente versículo. Dice así: Vayomer Elohim Yehi Meorot Birkia Hashamain Leja Bedil Bein Hayon Ubein Alaila Behayu Leotot Ulemoadin Uleyamin Beshanim. Ok, aquí ya estamos hablando de Moadín, de los tiempos, la luna, las estrellas. Entonces dice así: y dijo Elohim: llegue a ver luminarias en la expansión para hacer una separación entre el día y la noche, y sirvan de señales para los tiempos señalados, para días y para años. Ok, entonces podemos empezar a notar, podemos empezar a notar aquí como el Eterno dice lo siguiente: dijo Elohim: llegue a ver luminarias, luces para hacer una separación entre día y la noche. Ahora todavía no está diciendo cuáles luminarias es, pero van a haber unas luminarias. Dice: y sirvan de señales para los tiempos señalados, para días y para años. Aquí está diciendo: estas luminarias van a servir para medir los tiempos, como un reloj, para medir los meses, los días, las semanas y quizás hasta las horas. Pero bueno, hasta aquí vamos. Y ojo, dice: llegue a ver luminarias en la expansión. Entonces vuelve aquí otra vez y se cae la teoría de la tierra bola, que dice que las estrellas están por fuera de la expansión. Cristianos, o hasta mis hermanos Yehudim, que son judíos, que supuestamente son tan estudiosos de la Torah, que creen que hay planetas afuera. La misma Biblia nos está diciendo, la misma Torah nos está diciendo que las luminarias iban a estar dentro de la expansión. ¿Ok? Entonces, en esta expansión dentro están estas luminarias. Por eso el Sol y la Luna no son tan grandes como lo dice la ciencia oficial, son mucho más pequeños y están dentro. Y las estrellas también están dentro. Sigamos con el siguiente versículo. Entonces, bueno, traté de ponerme este micrófono de estos auriculares. Ya también más adelante vamos a traer micrófono y mejores equipos. Por ahora toca con lo que tenemos para que no se venga tanto el sonido de esta música que se escucha por allá en otro lugar. Ok, entonces sigamos. Dice así: Beayu le miorot birkia hashamain leair al haaretz baihi hen. Dice: y tiene que servir de luminarias en la expansión para brillar sobre la tierra, no fuera de la tierra, sobre la tierra. Y fue así. Sigamos con el siguiente versículo. Dice: Vayas Elohim et shenei hameorot ha gedolim et hamaor hagadol lememe shelet hayom beet hamaor hakaton lememe shelet halaihla beet hakoahabim. Ok, dice así: y haciendo Elohim las dos grandes luminarias, dos, la luminaria mayor para regir el día y la luminaria menor para regir la noche, también las estrellas. Dice: y haciendo Elohim las dos grandes luminarias. La teoría heliocéntrica de hoy en día, lo que todo el mundo cree que es la ciencia oficial, dice que hay muchas luminarias afuera, muchos soles, y que el sol es uno de los más pequeños. Y lo peor de todo es que los Yehudim y los cristianos se creen esto, y eso no es así. Dice: dos grandes luminarias. Solamente basémonos en lo que dice la escritura. Si la escritura hubiera dicho muchas más, ya dice que son estrellas, pero hizo dos grandes luminarias. Si son dos grandes es porque son más grandes que las estrellas. Dice así: la luminaria mayor para regir el día. Ya hasta este punto sabemos cuál es esa luminaria: el sol. Y la luminaria menor para regir la noche.
y también las estrellas. La luna y el sol no es el que le da la luz a la luna también tiene luz propia, solo que su luz es menor, por eso el Eterno la llamó menor. Y la luna hace referencia a un reloj, por decirlo así, pero bueno, eso lo podríamos ver en otro tema. Dice el Eterno: Baiten otam Elohim birkia hashamain lehair al haaretz. Dice, las puso Elohim en la expansión para iluminar la tierra. Para iluminar la tierra, no para iluminar al resto de planetas que giran alrededor del sol, sino aquí lo diría para iluminar la tierra y las otras tierras o los otros planetas. No, dice para iluminar la tierra, para iluminar la tierra, para iluminar la tierra. ¿Ok? Dice el siguiente texto, dice: Beli Meshol Bayom Ubalaila Ulaha Bedil Bein Haor Ubein Hahoshech Bayar Elohim Kitob. Dice, y para regir el día y de noche. Dice, y para regir de día y de noche, y para hacer una separación entre luz y la oscuridad. Y vio Elohim que era bueno. Entonces vemos como anteriormente el Eterno ya había hecho ya había dicho para qué era la luz y la oscuridad. Y aquí podemos ver que uno de esos términos que se iba a usar para luz y oscuridad no solamente era maldad, lo bueno y lo malo, sino que iba la luz del día y la noche. ¿Ok? Sigamos. Entonces, bueno, hasta este punto podemos ver que aquí dice Yom Revil, es el día cuarto. Dice Baihi Ereb, Baihi Boker Yom Revil. Entonces, ¿qué es Yom Revil? Es día 4, ¿ok? Sigamos con el siguiente versículo. Dice, Bayomer Elohim Yisheretzu Hamaim Seret Nefesh, espíritu, aliento o vida, digámoslo así. Hayab Beof Yeofef al Haaretz al Penei Rekia Hashamaim. Dice, y dijo Elohim, pululen las aguas seres vivos, Nefesh, vida, y huelen criaturas voladoras encima de la tierra, sobre la superficie de los cielos. Empecemos a analizar acá, cómo dice aquí que pululen las aguas. Entonces, por medio del agua el Eterno dice, seres vivos, unos que vuelan y huelen criaturas voladoras encima de la tierra, sobre la superficie de los cielos. No es como el agua el Eterno saca las aves y los peces, pero es muy emocionante esto. Dice acá, el siguiente versículo. El siguiente versículo dice lo siguiente: Vaibera Elohim et hataminim hagedolim bet kol nefesh hayach haromeset hasher sharetzu hamain leminehem bet kol of kanaf leminehu bayar Elohim kitob. Dice lo siguiente: Siguió creando Elohim a las grandes criaturas acuáticas y todo ser vivo que se desliza, los cuales las aguas pulularon según su especie, y toda criatura alada voladora según su especie. Y vio Elohim que era bueno. ¿Ok? Todo era bueno hasta este punto, lo que Elohim Adonai Sebaot hizo. ¿Ok? Entonces podemos ver cómo utilizó el agua no solo para crear los peces, sino también para crear a las aves. Qué bonito es este texto. Sigamos adelante para que lo vamos empatando. Dice aquí más adelante, dice lo siguiente: Ayberech otam Elohim lemor peru urebu umilu et hamain bayamin beaof yireb baaretz. Ok, dice, y los bendijo Elohim diciendo, fecundar y multiplicaros, llenad las aguas de los mares y las criaturas voladoras, multiplicaros en la tierra. ¿Ok? Entonces, ¿dónde se iban a multiplicar las aves? Mire qué bonito como el Eterno dice. Entonces dice, los bendijo Elohim diciendo, fecundar y multiplicaros, llenad las aguas y los mares, le dice a un grupo. En las aguas era donde las aguas y los mares, dice los ríos y los mares, donde ellos iban a fecundarse o iban a aparearse entre ellos. Y a las criaturas voladoras le dice, multiplíquense en la tierra. Entonces nunca vas a ver un ave, por mucho que huele, la vas a ver multiplicándose arriba
en los aires, ellas bajan a la tierra para... es donde van a dormir, por decirlo así, porque un ave no puede dormir en el aire. Sigamos. Baihi ere bair boker yon hamishi. Hamishi es día quinto, ¿ok? Entonces dice, y llegó a ver tarde, y llegó a ver mañana el día quinto. Ok, hasta aquí es el día quinto. Siguiente versículo dice, Bayomer Elohim totse haaretz nefesh hayach leminach beemach baremetz behaito eretz leminach baihi gen. Dice, y dijo Elohim, produzca la tierra seres vivos según sus especies, animal doméstico y reptiles y criaturas vivas de la tierra según su especie, y así fue. Ok, entonces ya aquí podemos ver cómo en el sexto día el Eterno le dice a la tierra, produzca la tierra seres vivos según sus especies. Entonces del agua ya creó unos, ahora del aire creó los del aire y los del agua, y ahora crea los de la tierra, los animales que se iban a mover en la tierra, y así fue. Ok, entonces vamos más adelante, eso está muy emocionante. Dice el siguiente versículo, dice así: Vayas Elohim et hayat haaretz leminach bet abehemach bet kol remes hadamach leminehu vayar Elohim kitop. Dice, y produjo Elohim los animales de la tierra según sus especies, y el animal doméstico según su especie, y todo reptil sobre el suelo según su especie. Y vio Elohim que eso era bueno. El behemoth, bueno, aquí también se dice como si fuera una especie de reptil, eso ya lo haremos para otro tema, pero bueno, aquí la tierra empieza a producir los animales tanto domésticos como no domésticos, aunque aquí dice que la tierra según su especie y el animal doméstico según su especie. Ok, hay muchos animales, unos que van a estar más junto al hombre que otros. Animales como los reptiles, las bestias, los mamíferos fueron creados el sexto día. Ok, dice el siguiente versículo, dice, Vayomer Elohim naaseh Adam, el hombre, la humanidad, Betzalemenu ki demutenu beireda bidegat hayam ubeof hashamayin ub abehema ubehol haaretz ubehol haremes al haaretz ubehol haromes al haaretz. Dice así, y dijo Elohim, hagamos un humano a través de nuestra imagen, tal como nuestra apariencia, y que gobierne en los peces del mar, en las aves de los cielos, en los animales domésticos de toda la tierra y en todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Entonces aquí los cristianos dirán, bueno, ¿a quién le estuvo hablando? ¿A los ángeles? No, aquí no está hablando si le está hablando a los ángeles o no. Hay algunos hermanos que dicen que quizás estuvieron los ángeles. Es una opinión que podría ser, no la descarto, yo no la creo. O bueno, digamos que sí, puede ser que el Eterno, pero muchas veces el Eterno, aquí, bueno, dicen que le está hablando a Jesús y al Espíritu Santo, pero no es así. Cuando él dice hagamos a nuestra imagen y semejanza, él lo está diciendo en el sentido alma, cuerpo y espíritu. Sabemos que el cuerpo era Yeshua, el espíritu, lo que conocemos como Espíritu Santo, y el alma viene siendo Hashem, pero en sí todo es lo mismo. Es que hacer estas separaciones es algo que, bueno, no se debe hacer. Es que Adonai es uno solo, como tal. Pero esto aquí, para mi concepto, esto de analizar mucho, se lo está diciendo a Adán y a Java. Adán, Java, hagamos la humanidad a nuestra imagen y semejanza. ¿Ok? Entonces, eran como el Eterno. ¿Por qué? Porque tenían alma, cuerpo y espíritu. Eran como Adán y eran como Java, hombre y mujer, humanidad. Pero aquí todavía no nos está detallando el momento en que crea a Adán, porque aquí está haciendo una aclaración primero de lo que iba a hacer, cómo lo iba a hacer. ¿Ok? Entonces aquí dice, más abajo dice así: Vaibera Elohim he Adam Betsalemo Betselem Elohim bara oto Sahar unekeb bara otam, macho y hembra. ¿Ok? Entonces dice, y creó Elohim la raza humana a su parecido.
Al parecido Elohim los creó macho y hembra. Los creó macho y hembra. Cuando él crea a Adán, al mismo tiempo está creando a Java. Solo que el que tuvo su manifestación primero fue Adán. Y a través de Adán iba a venir Java. Pero los creó uno solo. Por eso cuando él hace la separación corporal, pero siguen siendo uno. Por eso el hombre y la mujer deben de ser uno. Ok. Dice lo siguiente versículo. Dice así: Vayeb arej otam Elohim, Vayomer lahem Elohim, Peru urebu umilu et haaretz, Behi beshua uredu bidegat hayam, ubeof hashamayin, ubehol hayan haromeset al haaretz. Dice, además los bendijo Elohim y les dijo Elohim, fecundar y multiplicaros. ¿Qué es fecundar? Ustedes ya saben lo que es un apareamiento. Llenad la tierra y conquistarla, y dominar en los peces del mar, en las criaturas voladoras de los cielos y en todo ser vivo que se mueve en la tierra. El versículo de arriba nos está diciendo cómo el Eterno ya le está dando una orden al hombre y a la mujer, el cual ahora iban a crear por Adán en el sexto día. Crea al hombre y a la mujer al mismo tiempo, solo que se manifiesta primero Adán, pero ya les está diciendo, hagamos a la humanidad, al hombre en nuestra semejanza, al hombre sea la semejanza de Adonai, que tiene alma, cuerpo y espíritu. Adonai también tiene cuerpo, aunque Adonai no es un humano, él sí tuvo un cuerpo humano. ¿Ok? Entonces, él les está diciendo, hagamos al hombre, hagamos a la humanidad. ¿Quiénes eran los únicos que podían hacer a la humanidad como Hashem? Adán y Java, porque Adán y Java fueron los primeros. Entonces tiene que haber un hombre y una mujer que tienen hijos para que venga una generación, una humanidad como tal. Entonces dice aquí lo siguiente: Vayomer Elohim hinech natati lahen et kol except sorea será asher al penei hol haaretz bet kol haetz asher bofero et sorea sara lahem yie leachlach. Dice, y dijo Elohim, aquí os he dado todo vegetal que da semilla en la tierra y todo árbol frutal que da semilla os servirá de alimento. Entonces aquí el Eterno, ellos comían semillas y frutas. Okay. Ulehol hayat haares ulehol of hashamain ulehol romes al haares asher bo nefesh hayat et kol yerek esep leachlach bahi hem. Dice, y todo animal salvaje de la tierra, todas las aves de los cielos y todo lo que se mueve en la tierra en que hay vida, toda planta verde servirá de alimento para ellos. Y así fue. Aquí vemos que todos los animales, yo me atrevo a decir que hasta este momento no habían animales impuros, porque no se había corrompido la tierra aún, no había, digámoslo así, pecado, y los animales aún no se habían corrompido. Por lo tanto, si no hay pecado, si no se han corrompido los animales aún, entonces eran puros. Eso es lo que yo entiendo hasta el momento. Pero bueno, ya sabemos que con el pecado ya vienen otras cuestiones y lastimosamente hay animales que quedan impuros. El Eterno ya hace una separación. Ok, entonces vamos a seguir el siguiente versículo. Entonces dice lo siguiente: Vayar Elohim et kol asher asach beinech tov meod vayhi ereb vayhi boker yom hashishi. Entonces, ¿qué dice acá? Y luego vio Elohim todo lo que había hecho, y aquí todo era muy bueno, y llegó a ver la tarde y llegó a ver la mañana, día sexto. ¿Ok? Entonces hasta aquí viene esto, este capítulo, porque ya después vamos a seguir con el capítulo 2. Entonces, bueno, este ya vendría siendo el primer capítulo de 50. Nos quedarían faltando 49 capítulos sobre este estudio, pero quiero agregar algunas otras cosas más a este estudio sobre Bereshit. Entonces podemos ver que Bereshit, aquí voy a dejar, está compuesto por 6 letras, la cual es la Bet, la Resh, la Aleph, la Shin, la Yod y la Tab. ¿Ok? Entonces la letra Bet significa, uno de tantos significados que tiene, es casa, templo, tabernáculo,
Habitación es la letra con la que se escribe o la que representa al hijo y también representa un número 2. La segunda letra es la resh, que es la que significa cabeza, mente, y su número es el número 200, equivale a 200. O sea, el número 200 es la letra resh, porque las letras hebreas son números también. La siguiente es la Aleph, que representa un buey, representa al eterno, a Elohim, también significa líder. Es la que hace también referencia a Rosh Hodesh, cuando la luna está en estado creciente, la primera astilla. Y número 1, como tal, Rosh Hodesh, es un comienzo donde comenzó el mes, donde comienza el mes, el principio, el Rosh Hodesh, que hace alusión a la luna, aunque la luna no fue creada el primer día, pero es, bueno, digámoslo así, tipifica eso, ¿okay? Adonai. La cuarta letra es la Shin, que significa revelación divina. También significa dientes, fuego o fuego consumido y moler. Y su número es el 300, el equivalente numérico es el 300. Después sigue la letra Yod, que es un brazo, significa un brazo, una mano cerrada, también significa trabajar, porque uno trabaja con la mano, chispa divina, punto infinito, y es la letra que representa el número 10 en el alefato hebreo, en los números hebreos. Y la última letra de esta palabra Bereshit es la Tap, que significa señal del pacto, mano cerrada, cruz, o sea, cruz, palos cruzados. Completar también significa un sello o una marca, y su equivalente numérico es el 400. Aquí vamos a ver algo muy bonito, porque tenemos aquí, cuando sumamos estas letras, Bet, Resh, Aleph, Shin, Yod, Tav, vemos como con su equivalente numérico suma lo siguiente. La Bet es 2, entonces saco una calculadora, va a sumar, esto se llama gematría. Dice, la Bet es el 2, la Resh es el 200, la Aleph es el 1, la Shin es el 300, la Yod es el 10 y la Tav viene siendo el 400, sumado da 913. El número 13 significa amor en la gematría, Ahabá, amor. Qué bonito es el Eterno, cómo nos empieza a revelar que por amor Él creó los cielos y la tierra en el principio, y por ese mismo amor desde el principio ya el Eterno nos está mostrando todo el plan en una sola palabra, Bereshit, cómo iba Él a tomar un cuerpo humano, se iba a crear un cuerpo humano para sí, Él tenía ese plan para redimir a la humanidad. Él ya sabía todo lo que iba a pasar, pero Él en su infinita misericordia crea un plan para que su creación y el plan que Él tiene a futuro se dé. Entonces vemos aquí como tenemos la palabra Ahabá, que significa amor. Cuando nosotros sumamos la Aleph, la Hei, la Bet y la Hei, 1 más 5 más 2 más 5 da 13, y significa la palabra Ahabá. También otra palabra que nos da como Ahabá, que es el número 13, que viene siendo la palabra que representa el amor. Ahabá es amor, es la palabra Ejat, que es unidad, uno. Recordemos que en el Eterno no hay pluralidad, en el Eterno hay unicidad, es Ejat, pero nosotros los humanos sí es un Ejat en pluralidad, ¿okay? La palabra Emuná, Ejat, perdón, es la palabra también en gematría sumada, es el número 13, ¿ok? Y aún así, en esta palabra Ahabá podemos hacer voy a tratar de ponerlo desde aquí, desde el celular, para que lo tengan acá, como la palabra, podemos ver que el amor es el poder del Eterno, aunque son palabras diferentes. Entonces tendríamos acá 1 más 6 más 8 da 15, más 13, que es la palabra Ahabá, da 28. Entonces aquí podemos ver que el poder del amor de Elohim, o el poder de Elohim es el amor, y por amor del Eterno hizo el mundo, ¿ok?